leo otra vez. Noelia cursa su primer mes de embarazo. En su primer consulta, su médica le recomienda que consuma lácteos, alimentos ricos en hierro y evite la ingesta de bebidas azucaradas. Nosotros de acá, partiendo de lo que es el embarazo, para después, como dije, ir a lo que es lactancia exclusiva, el proceso de la lactancia y la alimentación complementaria del lactante, primero tenemos que entender en qué periodo se encuentra Noelia. ¿Sí? En crecimiento nosotros estudiamos que los periodos del embarazo se dividen en tres. Tenemos al preembrionario, que va de la semana, desde la fecundación hasta la tercera semana. El periodo embrionario va desde la cuarta hasta la novena, y el periodo fetal, que va desde la novena hasta el nacimiento, o sea, hasta el parto. Noelia dice que cursa su primer mes de embarazo. No nos dice en qué semana está, pero podemos intuir que se encuentra entre el periodo preembrionario y el embrionario, ¿sí? Eso por un lado para tener en cuenta. Menciona la primera consulta, ¿sí? Así que probablemente acá tengamos un pie para hablar tanto de atención primaria de la salud como de promoción de la salud, porque sabemos que la APS organizada, ¿sí? en su nivel de organización, se encarga de que una de las cosas sea la promoción de la salud garantizada, ¿sí? Porque justamente acá la médica le está recomendando que consuma lácteos, alimentos ricos en hierro y evite la ingesta de bebidas azucaradas. Hasta lo que es el consumo de lácteos y alimentos ricos en hierro estamos ejerciendo la promoción de la salud. Yo le estoy dando una herramienta a mi paciente, una recomendación, para que ejerza cierto acto. Si vamos a la definición de promoción de la salud, son las herramientas que nosotros le damos a la comunidad para que ejerzan un control de su salud y conozcan sus determinantes. ¿Sí? Los mismos determinantes de la salud. Entonces ahí tenemos un ejemplo de promoción de la salud. Ya que se evite la ingesta de bebidas azucaradas, es una recomendación ya para que, primero, no queremos llegar a lo que es ni a la obesidad materna ni a la obesidad infantil, sí, por parte de este recién nacido. Y aparte, no me quiero meter mucho en patología, pero la diabetes es un tema complicado que también puede estar involucrado con esta parte de la unidad. Bien. Las dos palabras centrales de acá son calcio y hierro. Antes de meter en lo que es calcio. Bien, ahí, perfecto. ¿Qué le vamos a recomendar a la embarazada? Primero, tiene que consumir alimentos de todos los grupos. ¿Qué quiere decir esto? Carnes, legumbres, cereales, hidratos de carbono, ¿sí? Tiene que tratar de que haya una amplia variedad de comida. Le tenemos que dar a entender a la madre que no tiene que comer por dos, sino que tiene que cumplir con las necesidades energéticas que le demanda su cuerpo, tanto como las del feto, dependiendo del periodo en el que nos encontremos. ¿Qué pasa? Ya a partir del segundo y tercer trimestre, le vamos a decir a la madre que aumente 300 kilocalorías por día, ¿sí? En su alimentación. Entonces, darle a entender que no tiene que comer por dos es re importante, ¿sí? No es que tiene que comer por ella y por el feto. ¿Se entiende eso? Eso es importante tenerlo en cuenta. Después, yendo a lo que es el hierro, primero vamos con el calcio, ¿sí? El calcio es importante primero para mantener al esqueleto óseo de la madre y segundo porque se va a estar dando la osteogénesis por parte del feto, ¿sí? Tiene que formar tejido óseo y va a necesitar ese consumo de calcio, ¿sí? Para que se forme este hueso. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar nosotros calcio? En los lácteos. Es muy importante, sí, que los lácteos, si nosotros podemos hacer que la madre consuma lácteos que sean descremados, sería lo ideal, ¿sí? Pero bueno, siempre hay que tener en cuenta las condiciones sociales en las que esté la madre o la familia, ¿sí? Entonces, sabemos que la fuente principal de calcio está en los lácteos. Como dije, preferentemente descremados. Vamos a ver un poquito del metabolismo fosfocálcico, ¿sí? La importancia, qué es lo que pasa cuando baja, cuando sube el calcio. Vamos a ver qué pasa un poco con el fósforo. Y el hierro, por otro lado, hay que tener en cuenta que este embrión, preembrión o feto, dependiendo del estadio en el que nos encontremos, va a tener que hacer hematopoiesis. ¿Sí? Va a tener que sintetizar células sanguíneas. Primero va a ir agarrando un poquito de sangre materna, pero ya llega un momento en el que va a necesitar sangre propia, ¿sí? Recuerden que probablemente en este periodo la hematopoiesis en este embrión o feto, reitero, dependiendo en qué estadio nos encontremos, la va a hacer el hígado, ¿sí? No la hace la médula ósea. Primero la hematopoiesis inicia gracias al hígado. Entonces es muy importante el consumo de hierro, también para que la madre no pueda contraer anemia, ¿sí? Entonces, ¿de dónde consigo hierro? Principalmente de carnes rojas. Ojo, porque hay que tener en cuenta dos cosas acá. Vamos a suplementar a la madre, ¿sí? Si la consulta fue preconcepcional, es decir, previo a que se dé este encuentro entre el ovocito y el espermatozoide, preferentemente 3 meses antes le vamos a recomendar el consumo de ácido fólico. ¿Ustedes se acuerdan qué es el ácido fólico? ¿Qué es el ácido fólico? Vitamina. ¿Te acordás qué vitamina? B9, perfecto.
Hay muchas cosas para decir sobre la B9. Primero, por ley en Argentina la harina de trigo está enriquecida con vitamina B9, entonces es un dato bueno para tener en cuenta en el final. Segundo, se lo vamos a dar preferentemente 3 meses previo a la concepción para evitar alguna malformación o mal cierre dentro de lo que es el tubo neural, para evitar alguna enfermedad de lo que es el recién nacido. Pero ya después, a partir de lo que es el segundo y tercer trimestre, recuerden que en ese momento le vamos a recomendar, además de que aumente esas 300 kilocalorías por día, que se suplemente tanto con hierro y con vitamina B9, sí, con ácido fólico. Van a ser 60 miligramos de hierro por día, espaciado entre las comidas, ¿sí? Es decir, que no lo consuma en estado postprandial ni en estado de ayuno, siendo que después se va a encontrar en estado postprandial. ¿Se entiende? ¿Esto para qué? Para mejorar la absorción, ¿sí? Esto va a generar una mejor absorción y tampoco tiene que ser con infusiones de por medio. Mate, café, té, demás. Lo mismo con la B9, van a ser 0,5 miligramos por día entre lo que es el segundo y el tercer trimestre. También lo mismo, espaciado entre la comida, sin consumo de infusiones de por medio para una mejor absorción. Porque si nosotros consumimos este calcio con el que se suplementa la madre entre las comidas, también piensen que vamos a tener absorción de otros nutrientes, ¿sí? Recuerden que los nutrientes que estudiamos en Nutri son hidratos de carbono, lípidos y proteínas. Entonces, para que se genere una mayor absorción de este hierro, espaciado entre las comidas, ¿sí? Eso es dato a tener en cuenta que es muy importante. Bien. Bueno, ahí ya estuvimos charlando un poco cuál es la importancia del calcio y del hierro en la embarazada. Y ahora vamos a pasar un poquito, está media fea la diapo, sí, pero vamos a ver qué pasa con el calcio, ¿sí? Tanto para la embarazada como en el cuerpo de cualquier persona. El calcio nosotros sabemos, ¿dónde encuentro mucho calcio yo en mi cuerpo? ¿Dónde tengo grandes cantidades de calcio? En el hueso, bien. Acuérdense que el hueso, el tejido óseo, está formado por 3 tipos de células. Esto es un mini repaso de lo que es CRECI. Tenemos osteoblastos, osteoclastos y osteocitos y las células osteoprogenitoras. Y vamos a ver que el osteoclasto es el que está encargado de la resorción ósea. ¿Qué quiere decir resorción? Romper. Rompe ese hueso, rompe los cristales de hidroxiapatita que tienen calcio y fosfato. Entonces yo rompo calcio de este hueso. En el caso de que yo esté en hipocalcemia, es decir, con mis niveles de calcio bajo, ¿se acuerdan cuáles son los valores normales de calcemia? De 8,5 a 10,5, más o menos. Bien, es importante tener en cuenta los valores, ¿sí? Entonces, si una persona tiene hipocalcemia, o sea, sus niveles de calcio se encuentran por debajo del 8,5, el cuerpo se va a poner, va a generar una respuesta, ¿sí? Frente a este estado. Entonces, primero, vamos a tener en cuenta esta glándula. Esta glándula de acá, ¿cómo se llamaba? Bien, la glándula paratiroides. Y la glándula paratiroides tenía un grupo de células que se llamaban células principales que sintetizaban una hormona que ¿cómo se llamaba? La paratormona. Bien. Esta paratormona lo que va a hacer básicamente es censar, ¿sí? y regular los niveles de calcio. En este caso, si estamos en hipocalcemia, esta paratormona primero va a ir al hueso. Algo interesante a entender acá es que la paratormona tiene receptores en todas las células del hueso, menos en el osteoclasto. O sea, menos en la célula que hace resorción ósea, va a tener receptores en las demás. Entonces, la paratormona llega, estimula al osteoblasto, y el osteoblasto genera una interacción, la famosa RANKL, no sé si alguna vez lo escucharon. Esto lo que genera es que le manda el mensaje al osteoclasto, y este osteoclasto lo que hace es romper el hueso. Si empieza con la resorción ósea. ¿Qué hago? Libero calcio, aumento mis niveles de calcio. Eso por un lado. Ahora, vamos a tener en cuenta a una vitamina, sí, la podemos considerar una hormona. Recuerden que nosotros no nos basamos en la naturaleza química de la molécula, sino en la manera en la que viaja. Entonces, ¿qué hormona o qué vitamina estaba involucrada en el metabolismo fosfocálcico? ¿Alguien se acuerda cuál era? La vitamina D. Bien. La vitamina D se sintetiza a partir de ¿qué? ¿Qué necesitamos para la síntesis de vitamina D? Luz solar. Necesitamos luz solar, sí. Pero esa luz solar va a actuar frente a una molécula, ¿sí? Que va a ser el precursor para esta vitamina D, el colesterol.
¿sí? La vitamina D se sintetiza a partir de colesterol y con los rayos ultravioleta este colesterol va a pasar a previtamina D. Esta vitamina D lo que va a hacer es, no, si querés volver una para atrás, va a viajar al hígado. En el hígado esta previtamina D va a pasar a calcidiol. Este calcidiol del hígado va a viajar ¿a dónde? Al riñón. Y en el riñón va a esperar la señal de ella, de la paratormona, ¿sí? Recuerden que a grandes rasgos el riñón va a recibir la sangre del cuerpo y se va a encargar de filtrarla y todos los desechos los va a eliminar mediante la orina. Si todo el desecho que esté en sangre lo filtra, va a filtrar la sangre y lo va a eliminar por orina. En la sangre sabemos que hay calcio, ¿sí? Entonces, esta paratormona llega al riñón y el riñón tiene una hormona, una enzima, que se llama la 1-hidroxilasa. Esta enzima lo que va a hacer es esperar la llegada de la paratormona y recuerden que del hígado al riñón llegó el calcidiol. Y yo este calcidiol lo necesito en vitamina D, así que es el calcitriol. Para yo pasar el calcidiol a calcitriol, escuchen esto, necesito que la paratormona llegue al riñón, me estimule a la 1-hidroxilasa y me convierta el calcidiol en calcitriol. Y este calcitriol va a tener dos acciones importantes. Una en el riñón. No hay que conocer el mecanismo de acción, simplemente hay que conocer que va a inducir a la reabsorción renal de calcio, o sea que nosotros tenemos que tener en cuenta otros valores como la calciuria, ¿sí? La calciuria quiere decir la cantidad de calcio que hay en orina. Entonces, si yo estoy en hipocalcemia, o sea, tengo poco calcio en sangre, necesito aumentarlo, ¿creen que el riñón va a agarrar ese calcio y devolverlo a la sangre o que lo va a eliminar por orina? Si yo tengo poco calcio en mi cuerpo, ¿qué va a hacer el riñón con el calcio? ¿Lo reabsorbe o lo elimina? Lo reabsorbe. ¿Cómo? Inhibe la calciuria. No es que inhibe la calciuria, sino que al reabsorberlo, la calciuria disminuye. Entonces, bajo la calciuria, aumento la calcemia. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Hasta ahora vamos bien con el tema del calcio? Bien. Ya después con esto pasamos a todo lo que es lactancia, alimentación del lactante y demás. Ahora, volver uno para atrás. Bien. Este calcitriol, esta vitamina D, que ya la tenemos sintetizada en el riñón, ahora tiene que viajar al intestino. En el intestino vamos a ver que es una acción indirecta de la paratormona, porque hasta ahora vimos que la paratormona actúa en hueso y actúa en riñón de manera directa, ¿sí? Aumentándome mis niveles de calcio en sangre. Pero en el intestino lo va a hacer de manera indirecta porque va a enviar el calcitriol que se formó en el riñón hasta el intestino para que haya una mayor absorción de calcio, ¿sí? El calcio que se obtuvo mediante la ingesta de alimentos, como los lácteos, va a generar que haya una mayor absorción de este calcio. Ahora sí pasa para la otra, está media pixelada esta. Pero bueno, fíjense, acá tenemos 1,25 hidroxivitamina D o calcitriol, ¿sí? Y fíjense, esta célula de acá, ¿cómo se llamaba la célula del intestino delgado? La célula de la mucosa del intestino delgado, el enterocito. Bien, el epitelio de la mucosa está formado por los enterocitos. Estos enterocitos, recuerden que tenían una especialización de membrana apical, que eran las microvellosidades y demás. Fíjense cómo esta vitamina D llega al núcleo, transcribe genes, y esto nos va a permitir dos cosas. La primera, si nosotros volvemos para crecimiento, para el principio, sabemos que los transportadores para el ingreso o salida de iones, o sea, los canales, ¿qué eran? ¿Cuál era su naturaleza química? Proteínas. Entonces, ¿dónde voy a formar la proteína yo? Voy a transcribir genes, voy a sintetizar proteínas y voy a permitir que se expresen estas proteínas en la membrana para que haya un aumento de calcio, ¿sí? Fíjense, acá, gracias a que transcribí los genes, sinteticé proteínas que están en la membrana y estoy permitiendo un mayor ingreso de calcio, ¿sí? ¿Qué pasa ahora? No hay que hacer solamente eso. Recuerden que el calcio funciona como segundo mensajero. Pueden pedirle funciones del calcio, ¿sí? O sea, pueden pedirle que les mencione, no sé, 3 funciones del calcio y que las explique. Una es que funciona como segundo mensajero. Si el calcio entra a la célula y no hay control, se puede formar un problema muy grande, ¿sí? Porque puede llegar desde la exocitosis de una molécula hasta cambiarle el potencial de membrana y demás. Entonces, este calcio que ingresa por estos transportadores que se sintetizaron en el núcleo, o sea, que se sintetizaron a partir de la transcripción de genes, también se va a sintetizar esta proteína que se llama calvindina. Esta calvindina lo que va a hacer es agarrar ese calcio que entró y para que no genere desorden adentro de la célula,
lo que va a hacer es transportarlo hacia el torrente sanguíneo. Fíjense como por acá entra el calcio, la calvindina agarra ese calcio y lo lleva hasta la zona vasolateral de la célula. ¿Qué va a pasar acá? El calcio tiene que salir de alguna manera, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Vamos a tener dos mecanismos para que el calcio pase a sangre y esta sangre pueda tener aumento de los niveles de calcio, se aumenta la calcemia. Primero vamos a tener la bomba calcio ATPase, que sabemos que es un tipo de transporte activo, porque requiere gasto energético, y gasto de ATP. Ahora, un tipo de transporte activo primario, porque fíjense que arriba también vamos a tener un tipo de transporte activo, pero es secundario. ¿Por qué? Porque aprovecha un gradiente de concentración que se formó gracias a la salida del calcio por este mecanismo que es activo primario. Y fíjense cómo acá estamos en un tipo de transporte activo secundario, si estamos viendo un contratransporte. La salida de un ion de calcio me genera el ingreso de 3 de sodio, ¿sí? Entonces, saco calcio, meto sodio, ¿sí? Para equiparar las concentraciones del voltaje de la membrana. Y además, gracias a la bomba calcio ATPase, yo voy a terminar sacando calcio hacia la sangre, y es así como nosotros aumentamos la calcemia, ¿sí? Frente a cuando nuestros niveles de calcio bajan. ¿Se entendió cómo funciona el metabolismo del calcio? ¿Quedó claro? Bien. Con el fosfato, no quiero que nos compliquemos mucho, va a pasar lo contrario a lo que pasa con el calcio, ¿sí? Yo después, si quieren, tengo algo para pasarles para que lean del fosfato, pero pasa básicamente lo contrario que con el calcio. Ahora, cuando yo tengo muchos niveles de calcio en sangre, cuando paso por encima de los 10,5, ahí ya va a entrar otra hormona, así que se llama, ¿la conocen? La sintetiza la tiroides. Primero, voy a dejar de liberar paratormona. Y segundo, vamos a tener la acción de la calcitonina, que la liberan las células parafoliculares de la tiroides, que eso lo que va a hacer es permitirme una disminución de los niveles de calcio en sangre, ¿sí? Si ustedes se quedan con esto del metabolismo fosfocálcico, van a estar más que bien. Se lo digo porque lo puede la embarazada y es algo que les pueden tomar. O sea, les están hablando de el calcio y les están hablando, bueno, del hierro justamente, que ya estuvimos viendo una de las maneras de obtener hierro, en este caso el hierro exógeno que consumimos a partir de la dieta. Si querés pasar, Juli. Bien, ahora sí. Mauricio, de 4 años. Supongámonos que Noelia ya atravesó todo su embarazo, tuvo el parto, nació su hija. Supongamos que esta es la hija de Noelia, Micaela, ¿no? Mauricio, de 4 años, intenta darle de comer una galletita a su hermanita Micaela de 1 semana de vida. No entiende por qué su mamá lo detiene y le dice que Micaela todavía no puede comer galletita. Esta es una unidad muy linda para rendir, abarca muchas cosas de Nutri. Y también es una unidad muy linda para abarcar los 3 ejes, y el eje biopsicosocial. Entonces, primero vamos a entender el por qué Mauricio no entiende. Primero vamos a ver por qué Micaela no puede comer la galletita. ¿Por qué les parece a ustedes? Bien. Partamos de que tiene 1 semana de vida. Y que tenga 1 semana de vida, nosotros nos dice que primero hay reflejos arcaicos que están presentes. El de extrusión junto con el de succión, el de búsqueda, ¿sí? El de deglución. Segundo, su aparato digestivo no está preparado para la ingesta de un alimento sólido, ¿sí? Sabemos que hasta los 6 meses, ¿de qué se va a alimentar el lactante? Leche materna, es lactante exclusivo, ¿sí? Hasta los 6 meses solamente leche materna. ¿Por qué? Porque abarca y tiene todas las necesidades, o sea, cumple con todas las necesidades del lactante, ¿sí? ¿Le vamos a dar agua al lactante exclusivo? No. ¿Vamos a priorizar darle mamadera? No. Ya vamos a ver por qué. Bien, entonces, sí. No, otra cosa, de eso está bueno si se pueden hacer un cuadrito de diferencia entre el aparato digestivo del adulto y del lactante. Se lo preguntan mucho, y otra de las cosas que faltó decir es hay una diferencia a nivel de la presencia o la actividad de las enzimas digestivas, que directamente son más allá de que un alimento sólido sería peligroso y tenemos esos reflejos que impiden la deducción y demás. No tenemos enzimas para nada, para poder procesar esos alimentos. Bien, sí. Lo que dice Gasco está bien, sí, es importante tenerlo en cuenta. Primero, hasta cuando veamos alimentación complementaria lo vamos a entender mejor, ¿sí? Pero a veces hasta el año de vida no se recomienda dar carbohidratos complejos
porque tanto la milasa salival como la milasa pancreática no están presentes del todo, sino que no tienen un correcto mecanismo. Segundo, el ácido clorhídrico del lactante, o sea, el estómago no libera tanto ácido clorhídrico como para poder llegar a lo que es la digestión, más que nada de proteínas, ¿sí? Además, las secreciones van a estar muy limitadas, tanto la secreción biliar, la secreción pancreática. Vamos a ver que va a haber diferencia a nivel de lo que es la motilidad en lo que es el tubo digestivo. Entonces son todos motivos como para decir no puede comer galletita. El desarrollo de los músculos masticatorios recién termina de darse a los 16 años de edad. O sea, fíjense todo el tiempo que tiene que pasar para que una persona desarrolle al 100% los músculos masticadores. ¿Que cuáles eran? Teníamos dos que eran los más importantes. El macetero y el temporal. ¿Bien? Esos dos son los que no se pueden olvidar nunca. Ya vamos a ver, ahora podemos charlar un poquito de lo que son las secreciones, si quieren, del aparato digestivo. Bien, eso. Mauricio no entiende el porqué. Entonces acá ya nos metemos un poquito en el campo de lo psicológico. Si recuerdan el crecimiento, nosotros estudiamos a Piaget, ¿sí? Piaget planteaba que había distintos estadios, ¿sí? Y Mauricio, si tiene 4 años, ¿en cuál le parece que se encuentra ustedes? En el preoperacional, muy bien. Y una de las características que se menciona en este estadio preoperacional es justamente la curiosidad, ¿sí? El porqué de todo, buscar el porqué, ¿sí? Entonces, si Mauricio no entiende, está buscando todo el tiempo el por qué no puede comer, y ahí es donde tenemos que buscar nosotros la respuesta para poder explicarle a Mauricio el por qué la galletita no. Y acá ya lo respondimos nosotros, ¿sí? No está adaptado el aparato digestivo del lactante al igual que el de un adulto. Ni siquiera está similar al de Mauricio, ¿sí? Bien. Volvemos una para atrás. No, para atrás. Para atrás. Ahí va. Bien. La galletita. Me quiero detener en la galletita. Hay un profe que decía la galletita. Que predominantemente, ¿qué nutrientes tiene? Sabemos que es un alimento. El nutriente y alimento no es lo mismo. Nosotros el nutriente lo obtenemos a partir del alimento, ¿sí? Y el alimento a partir de la alimentación. La nutrición a partir del nutriente. No confundamos esos conceptos, ¿sí? Predominantemente, ¿qué hay en la galletita? Hidrato de carbono, bien. Por excelencia, ¿cuál? ¿Cuál va a ser el más presente de? El almidón, bien. Si la galletita se hizo con huevo, ¿qué va a tener? Proteína. Si se le puso azúcar, probablemente tenga sacarosa. Si se le puso manteca o aceite, probablemente va a tener líquido. Entonces acá tenemos un eje como para hablar de los 3 macronutrientes, de su digestión y de su absorción, ¿sí? Vamos a dejarlo por ahí hasta ahora y vamos a hablar un poquito más del lactante, ¿sí? Si querés pasar la diapo, Juli. Bien. Acá tenemos un problema. Micaela tiene una semana de vida y, como dijimos recién, hasta los 6 meses la alimentación, la lactancia va a ser exclusiva. Hay sustituciones para la lactancia materna, ¿sí? ¿Qué sería esto? Y acá hay un par de preguntas. ¿Qué es esto que estamos viendo acá? Leche de fórmula. Leche de fórmula. Hay problemas con la leche de fórmula, ¿sí? Primero, es muy cara. Y terminaría sustituyendo a la lactancia. Y la lactancia no solamente tiene beneficios para el lactante, sino que tiene beneficios para la madre, tiene beneficios para la familia, y hasta les digo que tiene beneficios para la sociedad, ¿sí? Ya lo vamos a ver por qué cuando lleguemos hasta a lo de lactancia. Sí, pero les digo eso para que les resuene como desde que tiene beneficios para el lactante, para la madre, para la familia y para la sociedad. La leche de fórmula la vamos a recomendar cuando la madre no tenga la capacidad, ya sea por disponibilidad horaria, por ausentismo materno, por lo que sea, la capacidad de amamantar, ¿sí? De ejercer la lactancia. ¿Hay alternativa en el caso de que la madre trabaje? Sí, como por ejemplo hay aparatos para sacar la leche materna, guardarla. Son aparatos, no sé cuántos saldrán, pero supongo que no deben ser baratos. Y ahí pregunta si es lo mismo que leche materna. Y no es lo mismo. No es lo mismo porque la leche materna, sabemos que además, vamos a ver composición de la leche materna, pero además de tener los 3 macronutrientes, sabemos que tiene componente inmunológico, eso es re importante, por lo tanto yo voy a saber que hasta los 6 meses el lactante va a tener la inmunidad que le dio la madre, ¿sí? Ya sea por las inmunoglobulinas,
por los probióticos que haya en la areola y en el pezón de la madre. Por eso una estrategia de promoción de la salud para recomendar como médicos es que no se sobrehigienice esa zona para que el lactante pueda empezar a agarrar esas bacterias que están por ahí y que empiecen a formar parte de su microbiota, ¿sí? Eso es importante tenerlo en cuenta. Y si la madre no puede amamantar y yo no tengo plata para comprar leche de fórmula, ¿qué hago? Supónganse, ustedes son los médicos, están en el centro de salud. Viene un padre y le dice, no, la madre no está y no tengo plata para la leche de fórmula, ¿qué hago? Leche rebajada. Bien, leche de vaca diluida en agua. ¿Por qué diluida en agua? Porque contiene más sodio que la leche. Bien, tiene más sodio que la leche materna y que la leche de fórmula. Y además tiene mayor caseína, que es una de las proteínas que forma parte de la leche materna. Y si tiene más sodio, ¿qué pasa? Puede provocar osmosis y se puede terminar deshidratando el lactante. La permeabilidad del intestino, creo que hay una diapo, Juli, si querés buscarla. Ahí. Fíjense la permeabilidad intestinal del lactante, ¿sí? Estas son las uniones intercelulares normales en un adulto. Estas son las de un lactante. Entonces va a llegar un punto donde el sodio no va a poder entrar más en ningún lado, ¿sí? Si la leche de vaca tiene mucha cantidad de sodio, cuando se equiparen las concentraciones, el sodio dice, che, yo no entro más, me voy por... Si no puede ingresar hacia la sangre, ¿a dónde se va? Lo voy a defecar. Lo voy a defecar. Entonces, como dice Maxi, el sodio va a arrastrar agua por ósmosis, ¿y eso qué me genera? Diarrea y por lo tanto deshidratación, ¿sí? Puede generar muchas complicaciones en el lactante. Entonces, ojo con eso, son casos muy extremos en los que se llega, pero primordialmente vamos a recomendar que se dé la lactancia materna, ¿sí? Para que se genere además ese vínculo materno-infantil. No me quiero meter mucho en apego, pero es importante una de esas cosas, ¿sí? Y además, bueno, la leche de fórmula sabemos, como dije, que es cara, no tiene todos los beneficios que le aporta la madre, y ya la leche de vaca es el caso más extremo donde los recursos son escasos y no queda de otra, ¿sí? Bien, volvemos para atrás. Bien, ¿hay una más? No, para adelante. Ahí va. ¿En qué estadio ubicamos a Micaela? ¿En cuál de todos estos podemos decir que está Micaela? ¿Eh? ¿Acá? ¿Micaela? Ah, ahí va. Micaela recién nacida. Desde el parto hasta el día 28 vamos a considerar recién nacida. De ahí en adelante es lactante, ¿sí? O, bueno, ahí menciona bebé de un año, pero si mencionan como lactante va a estar bien. Bien, vamos a ver la otra diapo. Hay que tener cuidado con el uso de la mamadera y con el uso del chupete. Más que nada con el de la mamadera. Vamos para otra. Pásale. Fíjense. Vamos a charlar un poquito de cavidad oral, ¿sí? Nosotros sabemos que la cavidad oral está dividida en ¿cuánto? ¿En cuántas porciones divido la cavidad oral? En dos. Tengo la más anterior, que ¿cómo se llama? Ojo. La más anterior, ahí va, el vestíbulo. El vestíbulo hacia anterior estaba limitado por la mucosa labial y hacia lateral por la mucosa yugal. Entonces, hacia anterolateral, mucosa labial y mucosa yugal, que vendría siendo esto de acá adentro, ¿sí? Y hacia posterolateral vamos a tener las arcadas gingivodentarias anteriores, superiores e inferiores. O sea, estas son las arcadas gingivodentarias, esto que se está viendo acá, las anteriores, superiores e inferiores. Y ahora sí, la cavidad oral propiamente dicha va a tener más límites. Sabemos que hacia arriba, el techo de la cavidad está formado por un paladar óseo y un paladar blando. Los 2/3 anteriores del paladar óseo, los 2/3 anteriores corresponden al paladar óseo y el tercio posterior al paladar blando. El piso de la cavidad oral, ¿quién está formado? Me interesa escuchar esta respuesta. ¿Cómo? Bien, vamos a tener músculos. Ojo, no se confundan, no digan que la lengua forma el piso de la cavidad oral, porque si nosotros tenemos la cavidad oral cerrada, fíjense que ocupa toda la cavidad oral la va a ocupar la lengua, ¿sí? Entonces, decir que la lengua forma parte del piso de la cavidad oral está mal. Va a formar parte de la base del istmo de la fauce, pero no es lo mismo que hablar de cavidad oral, ¿sí? Porque el istmo de la fauce es el límite posterior de la cavidad oral. Entonces, hacia abajo vamos a tener un grupo, en el piso va a estar formado por un grupo muscular. Ahí me dijeron unos, miloioideo.
de la línea miloioidea de la cara interna del hueso mandibular hasta el hueso ioides. Me faltan dos más. El genioideo, que va de la apófisis genia hasta el ioides, y el digástrico, que tiene dos vientres. El vientre anterior, que va desde la cara interna, ¿sí? Desde la geni hasta, ¿se acuerdan hasta dónde va? Hay un rafe que sale del ioides, un tendón, y después el vientre posterior se va hacia atrás, ¿y dónde termina? En la mastoides, en la apófisis mastoide del hueso temporal. Bien, ¿por qué hablamos de cavidad oral ahora? Quiero que entendamos esto y que veamos esta imagen que está acá, porque el paladar óseo sabemos que está formado por 2 tercios anteriores y 1 tercio posterior. Los 2 tercios anteriores que lo integran. ¿Cómo? Sí, sí. Y el palatino. Y entonces tenemos 2 maxilares articulados entre sí, la sutura intermaxilar. Tenemos 2 palatinos articulados entre sí, sutura interpalatina. Y después vamos a tener la sutura maxilo-palatina, que es la que me forma la famosa sutura cruciforme. Entonces, el uso de chupete o de mamadera genera una malformación a la hora de que se termine de cerrar esta articulación y termina generando esto. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado. Se va a recomendar, no es que se va a recomendar, pero si se requiere se puede usar chupete, mamadera, perdón, en el caso de que la madre no tenga disponibilidad para amamantar, pero no es lo que se recomienda. ¿Sí? Bien, vamos con la otra, Julio. Bueno, los reflejos ya lo estuvimos charlando un poco. Este reflejo de acá, ¿cuál hace referencia? Fíjense, algo está pasando. Si está en la cavidad oral, ¿cómo? El de dilución, bien. Vamos a tener el reflejo de búsqueda. Se estimula la comisura del labio del lactante para que busque el pezón. Vamos a tener el reflejo de succión. ¿Sí? Todos estos reflejos a mí me van a terminar integrando el de extrusión, que es el que me va a permitir que se dé el acto de la alimentación del lactante. ¿Sí? Vamos con la otra. Bien, esto ya lo estuvimos viendo. A mí lo que más me interesa es que hagamos hincapié en proteínas, lípidos e hidratos de carbono. ¿Sí? Que son los componentes que va a tener la galleta. Vamos con la otra, Juli. Bien. Pasala porque esto ya más para complementar. Bien, ¿le podemos dar papilla? ¿Por qué no? Claro, pero si es simplemente papilla y no tiene que masticar, no tiene que hacer nada de eso. Bien, bien, eso es re importante tenerlo en cuenta. ¿A partir de cuándo se empieza con el sostén de la cabeza? A partir de los 3 meses, ¿sí? Tengan en cuenta que cuando veamos la composición de la lactancia lo vamos a ver bien, pero el sistema nervioso central se mieliniza en sentido céfalo-caudal. Por lo tanto, los reflejos que se encuentren a nivel cefálico van a desaparecer primero que los que se encuentren a nivel caudal, ¿sí? O sea, me va a desaparecer primero el reflejo de ojo de muñeca y después, finalizando la mielinización, va a desaparecer el reflejo de presión plantar. Entonces, no vamos a recomendar papilla primero. Micaela tiene una semana, no sostiene la cabeza. Reitero, no hay enzimas digestivas presentes. La papilla por lo general se suele dar de algún alimento, como por ejemplo un hidrato de carbono, no sé, la calabaza, ¿sí? Entonces no la vamos a recomendar porque no hay presencia de enzimas que puedan contribuir a la digestión de los nutrientes que tenga la calabaza. Como ejemplo, ¿no? Entonces, grabado que hasta los 6 meses la lactancia es exclusiva, ¿sí? Pasa a la otra. Bueno, esto ya lo estuvimos viendo, volver para atrás. Por acá, si quieren tener en cuenta así lo que es el aparato digestivo, y esto lo puse más que nada para que se haga la diferencia entre aparato y tubo digestivo. No es lo mismo. El tubo digestivo, ¿dónde les parece el inicio a ustedes? El tubo, en el esófago, bien. El tubo digestivo va a iniciar en el esófago. Del esófago sigue al estómago, intestino delgado, intestino grueso, ¿sí? Y ahí terminó. Si hablamos de aparato digestivo, estamos hablando, es una integración, si es lo que es cavidad oral, faringe, todas las estructuras del tubo digestivo, más las glándulas anexas que tenemos en cabeza y cuello y en la cavidad abdominal. Parótida, submaxilar, submandibular, hígado, páncreas, ¿sí? Pasá la Julia a la diapo. Bien. Y ahora sí, hasta acá vamos bien. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Van con alguna duda? Bien.
Y ahora sí ya vamos a empezar a hablar un poquito de lo que es la lactancia, la composición de la leche, cómo llego a formar esta leche materna, ¿sí? Cómo se llega a sintetizar. Y nos plantea la unidad 3 que la madre de Nahuel, un lactante de 3 meses, fíjense que ya no tiene una semana de vida el protagonista de la unidad, sino que Nahuel acá tiene 3 meses. Entonces, retomando lo que dijo el compañero, ya tiene sostén de la cabeza. Eso es importante tener en cuenta. Lo lleva al control con el pediatra, podemos asumir que lo hace en el centro de salud. Ahí tenemos para hablar del centro de salud, de atención primaria de la salud. Siempre recalco la importancia sí, que tiene saber este tema. Le comenta que quiere comenzar a darle mamadera porque las vecinas dicen que su leche está muy clara y no lo alimentan. Ustedes son el pediatra, están en el centro de salud. ¿Qué hacen? Eso está regido por las prácticas de representaciones. Bien. Bueno, hay que tener en cuenta lo que son las prácticas y las representaciones sociales primero. ¿Por qué? ¿Quién rige a las prácticas y a las representaciones sociales? ¿Quién las determina? La gente. Medios de comunicación, redes sociales, informes, ¿sí? Entonces probablemente las vecinas de la madre de Nahuel hayan visto en Facebook, no, la leche materna clara no alimenta. Si ustedes son el pediatra, la madre le va con esta duda, ¿cómo responde? Explicar el proceso por el que atraviesa la leche materna. No, porque había una toma primaria y una secundaria. Entonces la primera parte era más clarita y la parte final como que... Claro, pero vos pensás que el calostro, fíjense que tiene 3 meses ya. Claro, eso está bien. Igual creo que era porque la primera toma de la leche era como agarrar la sede En el día, la primera del día, bien, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Pero fíjense que esto ya hablamos de leche madura. El calostro desaparece a la primera semana, 7, 8 días. La leche de transición a los 15, 20 días y ya de ahí en adelante tengo leche madura. Y fíjense que acá, si hicimos bien la matemática y fuimos a la escuela, pasaron 90 días, ¿sí? Más o menos. Entonces, ¿cómo yo voy a determinar si la leche lo alimenta o no lo alimenta? Voy a hacer un control al lactante. Si el lactante está sano y si el lactante está bien, la leche puede ser roja, verde, azul, no, mentira, o sea, no va a ser de esos colores. Pero si el lactante está sano y vemos que está nutrido, y si nosotros usamos la medida antropométrica para ver el crecimiento y el crecimiento en realidad, las medidas antropométricas, más algún estudio clínico para determinar el desarrollo del lactante y vemos que está bien, que siga con la lactancia. El problema está si el lactante no se alimenta, si el lactante no está nutrido, ¿sí? Ese es el problema. Pero si la leche es muy clara, no importa. Pero explicar el proceso la transición que pasa de leche para calmar la duda a las madres. Sí, lógico, eso está bien, eso está bien. Un poco lo que decía él, ¿no? La primera del día, por lo general, suele ser un poco más clara que la última del día, ¿sí? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero ustedes, si les piden que resuelvan este problema, voy a evaluar el lactante. Si el lactante está bien, ya está. Si es más clara, si es más oscura, no importa. Si es en mayor o menor cantidad, otra cosa. ¿Cada cuánto le vamos, cuánto vamos? ¿Cada cuánto le vamos a recomendar a la madre que amamante? A ver, ¿ahí qué dicen? Bien, o sea, libre demanda. ¿Vos qué opinás? ¿También? ¿Vos? ¿Opinás que es libre demanda? Libre demanda, pero también de flexibilizar si es rentable. A ver. Es a libre demanda. Es a libre demanda, ¿sí? Yo he escuchado que por ahí se recomienda cada 3 horas la lactancia, pero en realidad la mejor respuesta es que es a libre demanda. Puede ser entre una hora y otra hora y no está mal. Si no es necesario esperar a que pasen 3 horas para ejercer la lactancia, ¿sí? El amamantamiento. Entonces le vamos Ya no es el caso, ya tiene 3 meses, pero por ejemplo, recién nacido es el duerme largo y ahí pasan Claro, las horas. bien, perfecto, eso está correcto. En ese caso habría que despertarlo, si no se despierta en el lapso de esas 3 horas, y se va a recomendar que se amamante, ¿sí? Pero sí, está muy bueno tu punto de vista. Bien, entonces, ¿lo va a alimentar la leche de la madre de Nahuel a Nahuel? Sí. A ver, acá no nos dice, el pediatra lo examinó y Nahuel está desnutrido. El pediatra lo examinó y Nahuel tiene obesidad. No nos dice nada, pero nosotros vamos a suponer que Nahuel está bien. Ahora, ¿qué es la leche materna?
Una secreción, no escucho, más fuerte. Sin vergüenza somos pocos. Una secreción nutritiva de la glándula mamar. Una secreción nutritiva de las glándulas mamarias. ¿Eh? Tejido vivo. Bien, me gustó esa. La compañera acá dice tejido vivo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan? Bien, lo podemos definir como un tejido vivo. Ahora queda ver el por qué es un tejido vivo. ¿Sí? ¿Por qué les parece a ustedes que puede ser un tejido vivo? Bien, acá me dice Pri que va a tener células del sistema inmune, ¿sí? Va a tener leucocitos, va a tener proteínas inmunoglobulinas, puede haber linfocitos, puede haber restos de células alveolares, ¿sí? Del alvéolo mamario. Entonces lo podemos definir como un tejido vivo. Ahora, esta lactancia va a tener un proceso, la lactancia más que nada la leche materna, donde se va a sintetizar. ¿Sí? Bien, la lactancia es un proceso biológico mediante el cual la glándula mamaria sintetiza, secreta y eyecta leche, que luego es succionado por el lactante. Nos vamos a parar en sintetiza. Vamos una diapo para allá. Bien, bueno, esto, anatomía de la mama no hay que verlo. Vamos a ver un poco por arriba. Son dos formaciones, ¿sí? Con forma de semifera que se encuentran en la región anterior y superior del tórax. En la mujer están desarrolladas porque las hormonas sexuales estimulan a las células mesenquimáticas, que son las que dan origen, ¿sí? A los tejidos. Y en el varón, la testosterona inhibe a esas células, inhibiendo el crecimiento de las glándulas mamarias, ¿sí? Y de las mamas. Fíjense que lo vamos a encontrar entre el borde lateral del esternón, este hueso de acá, acuérdense, es el esternón, por dentro del esternón, dentro de este músculo, ¿sí? Que tenemos acá, ¿lo recuerdan? Bien, dentro, por el lado de adentro del músculo pectoral mayor, por debajo del borde inferior de la clavícula y por encima de la sexta costilla. Esa es una de las ubicaciones que podemos tomar para explicar, sí, era la sexta, ¿no? Sí. Bueno, me parece que era la sexta, chequéenlo por la duda. Es una de las maneras de poder limitar a la mama. Lo dejamos hasta ahí. Pasamos a la otra. Bien, ahora sí las glándulas mamarias. Fíjense, son glándulas sudoríparas, apócrinas, modificadas ¿con qué tipo de secreción? Hablando ya de cuando se está sintetizando leche madura. ¿Cómo? ¿Merócrina o apócrina? Bien, ¿de qué se caracteriza la secreción merócrina? La secreción, recuerden que la célula del alvéolo no se modifica o se modifica muy poquito. En cambio, la apócrina, ustedes tienen que recordar dos cosas acá. La secreción apócrina se lleva parte de la membrana plasmática. Entonces ahí yo pienso por qué es que la leche materna tiene alto contenido lipídico. Fíjense, acá se está secretando algo y la membrana está intacta. En cambio, en esta imagen de acá, la membrana, la secreción se lleva parte de la membrana. Y además, ¿qué característica tenían las células de estos alvéolos en su citoplasma? ¿De qué se caracterizaban? Bueno, sí, no hablo de organelas, sino que hablo de componentes citoplasmáticos que no son organelas. Tiene inclusiones lipídicas. Entonces, estas inclusiones lipídicas que tienen las células de los alvéolos, más, como hablamos de un tipo de secreción merócrina, se va a llevar parte de la membrana, es una respuesta del por qué la leche materna tiene abundantes lípidos. Si a ustedes les preguntan, ¿de dónde salen los lípidos de la leche materna? Primero, tenemos secreción apócrina, me llevo parte de la membrana plasmática, que la membrana es una bicapa lipídica. Y segundo, vamos a tener las inclusiones lipídicas dentro de estas células que me van a permitir que formen parte de la secreción, ¿sí? De la leche. Bien, ahora si volvemos un poquito para atrás, parece que no quedó. Una más para allá. Bien. Vamos a ver que no me voy a detener mucho en la histología de la glándula mamaria, simplemente recuerden que el alvéolo es donde está, o sea, el parénquima de la célula. Recuerden que el parénquima, parte funcional del órgano, estroma, parte de sostén. El estroma va a emitir esos tabiques de tejido conectivo, divide al órgano en lóbulos, después en lobulillos. Estos lobulillos, en los alvéolos, vamos a encontrar células epiteliales, que son las que forman parte del parénquima, ¿sí? Que son células de qué tipo.
ya es la glándula mamaria activa. Son células epiteliales simples cúbicas, que se encuentran asociadas a otro tipo de células que son las mioepiteliales. Es importante tenerlas en cuenta estas células mioepiteliales porque es ahí donde va a venir una hormona que ya la vamos a ver, las va a contraer, ¿sí? Y va a permitir la eyección de la leche materna. Entonces, la vamos a sintetizar mediante una hormona que también vamos a ver ahora cuál es, que actúa sobre las células del alvéolo mamario, ¿sí? Ese epitelio simple cúbico, generando la síntesis de leche materna. Vamos para allá, vamos a la parte del eje. Vamos otra más. Bien, antes de ir a la composición de la leche, vamos a ir un poco a la síntesis. Bien, ahí, detenete. Tenemos que volver a lo que es el eje hipotálamo-hipófisis, ¿sí? Recuerden que el hipotálamo es un órgano diencefálico, es el regulador por excelencia de las funciones de nuestro cuerpo, y que va a liberar factores liberadores que van a regular las distintas secreciones hormonales en la hipófisis. Entonces, vamos a tener a dos mediadores que van a actuar sobre la hipófisis en las células que producen prolactina. ¿Cuáles eran esas células? Células lactótrofas, muy bien. Entonces, esta TRH, que es la hormona liberadora de tirotrofina, ¿de dónde venía? Del hipotálamo, bien. Que no solamente actúa sobre las células tirótrofas para producir tirotrofina, sino que también va a estimular a la síntesis de prolactina por parte de las células lactótrofas. ¿Sí? Ojo con eso. Y otra manera de aumentar los niveles de prolactina es dejando de liberar dopamina. ¿Por qué? Porque la dopamina constantemente está inhibiendo a las células lactótrofas para que no produzcan prolactina. Entonces, corto a la dopamina hacia las células lactótrofas, por ende aumentan los niveles de prolactina, y empieza a liberar TRH para aumentar esos niveles de prolactina también. Esa prolactina, ¿dónde termina llegando? ¿Hacia dónde llega? Habíamos dicho, hacia el alvéolo mamario. Y ahora sí, en el alvéolo mamario, fíjense, tejido mamario, otro tejido, eso no importa, quédense, ¿sí? Con lo que son los alvéolos mamarios. Vamos a ver que va a tener un efecto, porque para entender esto tenemos que entender los componentes, ¿sí? de la leche materna. Entonces, volvemos para atrás. Bien, detenete ahí. ¿La leche materna va a tener proteína? Sí, ya sabemos por qué está ahí. ¿Va a tener hidratos de carbono? ¿Qué hidratos de carbono puede tener? Ojo, son proteínas esas. La lactoalbúmina y la lactoferrina son proteínas. ¿Qué pasa con la lactoalbúmina? Es la precursora para la síntesis de lactosa. Entonces, la lactosa, o sea, esta prolactina llega a la célula alveolar, ¿sí? Al epitelio simple cúbico, el lactocito, induce a la síntesis proteica, o sea, transcripción de genes, sintetiza estas proteínas, y la lactoalbúmina es la que me va a dar lugar después a lo que es la lactosa, ¿sí? Componente graso sabemos que va a tener, pero por excelencia. Predominantemente, ¿qué componente graso vamos a encontrar? Triacilglicérido, ¿sí? Bien. Ojo, les van a preguntar los componentes de la leche materna y van a hacer mucho hincapié en lo proteico. Tenemos dos grupos principales, ¿sí? Primero la caseína. Esto ya es leche madura, ¿sí? En el calostro las proporciones son distintas. Pero en la leche madura vamos a tener un 40% del total de las proteínas de la leche materna es caseína. ¿Saben qué es la caseína? Además de una proteína, lógico. Es una fosfoproteína, ¿sí? Que va a transportar calcio y fósforo. Así que ojo, si nosotros queremos hablar un poquito del metabolismo fosfocálcico en el final y nos toca esta unidad, podemos decir que la caseína es una fosfoproteína que lo que hace es participar en el transporte de calcio y de fósforo o fosfato, ¿sí? Y el 60% restante van a ser proteínas de suero, que como dijimos tenemos lactoalbúmina, lactoferrina, que participa en la inmunidad de la lactoferrina, vamos a tener lisocimas, vamos a tener inmunoglobulinas. ¿Qué inmunoglobulinas encontramos en la leche materna? Inmunoglobulina, predominantemente la A, que es la que está presente en la secreción. Si la encuentro en la leche materna, la voy a encontrar en lágrimas, la voy a encontrar en la secreción de moco, la voy a encontrar en sudor, ¿sí? En la saliva,
En todos esos lugares voy a encontrar inmunoglobulina A. Ojo, recuerden que si la encuentro en la saliva, probablemente mis glándulas salivares también participen en la inmunidad. Puede ser una de las funciones de la cavidad oral. La parótida sabemos que es una glándula de secreción ¿de qué tipo? Serosa. ¿Qué quiere decir serosa? ¿Y la naturaleza química de la enzima cuál es? Entonces, ¿qué secreta? Proteína. Bien. Serosa quiere decir proteína. Y mucosa, una secreción mucosa, ¿sí? Entonces, si yo sé que la parótida tiene secreción serosa, va a sintetizar, va a liberar componentes proteicos, digo, bueno, tiene actividad inmunológica y no tengo que pensar mucho qué inmunoglobulina de todas las que hay es la que secreta, ¿sí? Porque yo ya sé que la que está en las secreciones, dijimos que es la A. Entonces, ya sé que la A la tengo en saliva y en leche materna. Vamos a tener, bueno, y esos serían los componentes sí proteicos de la leche materna. Hidrato de carbono, predominantemente lactosa, y en los lípidos el 98% son los triglicéridos. ¿Sí? Bien, no sé si para atrás o para adelante. ¿Cómo? No, fíjense, acá dice, mayormente triglicéridos, mayormente lactosa, suero y caseína. ¿Sí? El 80%, ahí dice 87, más o menos el 80% de la leche materna es agua. Eso me faltó aclarar que es muy importante. Eso es lo que va a hidratar al lactante. No vamos a hacer que consuma agua, ¿sí? Después de los 6 meses, sí, perfecto. Pero previo a esos 6 meses, no le vamos a dar consumo de agua porque ya está todo en la leche materna. Entonces, 5% aproximadamente formado por componente graso, ¿sí? Mayormente triglicéridos. 6 a 7% por hidrato de carbono, mayormente lactosa, y el 1% ¿sí? de este componente de la leche materna va a ser, como dije, el proteico, que recuerden que el calostro, ¿qué tiene? ¿Mayor secreción proteica o mayor secreción lipídica? Proteica. ¿Qué pasa? Cuando ni bien, recuerden que tenemos 3 etapas en lo que es la lactancia. Primero está la mamogénesis, que es por acción más que nada de las hormonas sexuales. Después tenemos a la lactogénesis y después a la galactopoyesis. En lo que es la lactogénesis es donde vamos a encontrar toda esa secreción que se va juntando que va a tener lugar el calostro, ¿sí? O sea, nos va a dar lugar al calostro. Que dijimos que desaparece más o menos entre los días 7 y 8 de la lactancia. Entonces, como dije, tiene más componentes proteicos el calostro, va a tener un mayor predominio de la caseína. El 80% de la proteína del calostro van a ser caseína, y fíjense cómo en la leche madura nosotros vamos a tener 40% caseína, 60% proteína de suero. ¿Sí? Y vamos a tener poco componente graso. ¿Por qué? Porque la secreción, en lo que es el primer tiempo, sigue siendo esmerócrina. ¿Sí? Luego, cuando pasa ese tiempo, termina siendo una secreción apócrina, y es ahí donde se empiezan a liberar parte de la membrana plasmática con estas inclusiones lipídicas. Y es importante el componente graso, sí, lipídico, ¿para qué proceso que ya lo habíamos nombrado antes? ¿Para qué necesita grasa el bebé? Para la mielinización. Recuerden que uno de los lípidos de la membrana plasmática, ¿cuál era? Empezaba con esfingo. ¿Esfingo? Bien, esfingomielina, los esfingofosfolípidos. Entonces, esta esfingomielina va a ser la que va a participar en lo que es la mielinización del sistema nervioso central. Entonces ahí nosotros vamos a ver cuándo es que desaparecen estos reflejos, que nos terminan llevando a ver cuándo podemos empezar con la alimentación complementaria, ¿sí? Cuándo es que, gracias a este componente graso, nuestro cuerpo va a seguir desarrollando, nos va a permitir, tanto el graso como el proteico, como el de carbohidratos, ¿sí? Nos va a permitir una mejora, ¿sí? En lo que es nuestro aparato digestivo, una mejor preparación para lo que es la alimentación complementaria, ¿sí? Entonces tengan en cuenta eso. Bien, vamos a ver, seguimos para allá. Esto ya lo vimos. Esto también. Bien, esto es lo que les decía. Fíjense. A ver si encuentro. Este glóbulo graso, ¿sí? Fíjense, la famosa inclusión lipídica, que va a formar parte de la secreción final. Pasar a la siguiente. Bien, acá está la síntesis de lo que es la lactosa, ¿sí? Si lo quieren tener en cuenta. Recuerden que es a partir
de la lactoalbumina, ¿sí? Esta proteína lo que va a hacer es contribuir a la secreción de lactosa. Pasa a la publicidad. Bien. Ahora sí, ¿cómo hace el cuerpo para expulsar la leche materna? Bien. ¿Y te acordás quién sintetiza la oxitocina? ¿Están todos de acuerdo? El hipotálamo. Acuérdense que la neurohipófisis se almacena en los cuerpos de Henry. Ahí está almacenada la oxitocina y la DH. El hipotálamo, ¿se acuerdan qué núcleo? Bien, el núcleo paraventricular sintetiza oxitocina. Lo envía, fíjense, acá está. No encuentro. Núcleo paraventricular. Bueno, si lo encontrás, Juli, marcalo. Este de acá. Bien, ahí, perfecto. El paraventricular sintetiza la oxitocina, fíjense, las neuronas, la diferencia de los axones entre, van a llegar axones a la neurohipófisis también, pero fíjense, estos axones, tanto el núcleo paraventricular como de este núcleo van a terminar en lo que es la neurohipófisis o hipófisis posterior, para lo que es la síntesis de oxitocina y ADH, y acá se van a terminar almacenando. ¿Qué pasa? Esta oxitocina tiene que recibir una señal para liberarse, porque imagínense si no estuviese controlado la secreción de oxitocina, todo el tiempo se estaría dando la eyección de la leche materna. Entonces, ¿qué estímulo recibe la oxitocina? Mecanoreceptores. ¿Que dónde están? En la areola del pezón. Bien. Cuando se da la succión por parte del lactante, estimula esas neuronas, ¿sí? O sea, estimula el mecanoreceptor, estimula neuronas que viajan hasta la neurohipófisis. Esas neuronas liberan la oxitocina. ¿Y esta oxitocina dónde termina? Lo habíamos dicho antes. Células mioepiteliales que están rodeando al alvéolo. Piénsenlo de esta manera, estas células rodean al alvéolo para después exprimir. Pasa lo mismo con la vesícula biliar. ¿Sí? Vamos a tener a las células mioepiteliales que rodean al epitelio de la vesícula y por estímulo de la colecitoquinina se termina contrayendo, ¿sí? Estas células mioepiteliales, se libera la bilis. No vamos a meternos mucho en eso, es para el próximo integrador. Pero bueno, la diapo que sigue. Bien, vamos con la otra. Bien, entonces, ¿quedó claro la diferencia acá, cómo actúan en conjunto tanto la prolactina como la oxitocina, pero que tienen distinto origen, tienen distinta naturaleza química? Una va a actuar en lo que es la célula del alvéolo, en el lactocito, y otra va a actuar en lo que es la célula mioepitelial que rodea a este lactocito, ¿sí? Son cosas distintas. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta que quiera hacer? ¿Hasta ahora? ¿Vamos bien? Bien. Pasa Juli, si querés. Bien, esto ya lo estuvimos viendo un poco. Ahora sí, yo me quiero detener acá. No voy a tener en cuenta eso que está ahí, si quieren leerlo está bueno, pero vamos a hablar de los beneficios de la lactancia, ¿sí? Me siento un cachito porque ya me estaba abriendo la espalda. La lactancia va a tener beneficio, como les dije, tanto para la madre. ¿Por qué les parece para la madre va a tener beneficio? ¿Qué causa en la madre la lactancia? Bien, bien. Como dijo el compañero, va a prevenir la hemorragia uterina, ¿sí? El sangrado postparto. Segundo, puede funcionar como método anticonceptivo en el caso de que las secreciones de hormonas sean en la justa medida, ¿sí? Ojo con eso, no siempre funciona. También ayuda a la eliminación de la placenta. Bien, bien, bien. ¿Qué más? Para el lactante, me parece que no hace falta aclararlo, beneficio inmunológico, beneficio nutricional, lo hidrata, ¿sí? Todo lo que el lactante necesite va a estar ahí, la leche materna. Ahora, ¿y para la familia qué beneficio tiene? Bien, económico. Gastar plata en leche de fórmula durante 6 meses, imagínense lo que debe ser, ¿sí? Entonces, como dije, la leche materna sabemos que tiene componente inmunológico. Si no se le da leche materna, en lo que es la mayoría del periodo de la lactancia exclusiva al lactante, este puede quedar realmente con un sistema inmune poco desarrollado, ¿sí? Entonces, el niño tiende a enfermarse más. Si tiende a enfermarse más, los padres ¿van al trabajo o no van al trabajo? No van al trabajo. Gastan en medicación, gastan en
servicio de medicina, el servicio de salud. Va a haber menos ingresos porque le van a terminar descontando el día. Y si yo no fui a trabajar, ese día, ¿qué le aporté a la sociedad? Y con suerte el nene se enferma un día. ¿Se entiende a dónde quiero llegar? Yo sé que es muy rebuscado, pero está bueno pensarlo de esta manera, ¿sí? O sea, la lactancia beneficia desde la sociedad hasta la familia, hasta la madre y al lactante. Si fíjense la cantidad de beneficios que tiene la lactancia. Entonces ténganlo en cuenta eso. Por más de que sea muy rebuscado, está bueno, si se animan a decirlo en el final. Es un dato que yo cuando lo estudié a mí me gustó y por eso se los comparto. Bien, entonces los beneficios de la lactancia quedaron claros. Bien. Bueno, apego. El apego, sabemos que es una etapa de la vida del vínculo materno-infantil que va a depender de qué. Sí, justamente de cómo se dé ese vínculo a la hora de que se dé la lactancia. Ustedes de apego, si alguien en el final les pide que hablen de apego, ¿qué dicen? Bien, fuerte, fuerte, sí te escuchan todos. Sería un vínculo entre la madre, la persona que está responsable y el niño. Bien, perfecto. Y dependiendo cómo sea ese vínculo, nosotros vamos a ver esto acá. Vamos a tener distintos tipos de apego. Seguro, evitativo, ansioso y desorganizado. El desorganizado yo no lo conocía solo el seguro, el evitativo y el ansioso. ¿Sí? Si este Power igual se va a quedar grabado en YouTube. Si le quieren sacar fotos, sáquenle, así no nos metemos mucho en esto y vamos a lo que es alimentación complementaria. Pero entiendan que depende cómo sea ese vínculo materno-infantil, vamos a hablar de distintos tipos de apego. ¿Sí? Bueno, entonces su leche es muy clara y no lo alimenta. Esto ya lo estuvimos charlando, ya tenemos las herramientas para responder a la madre de Nahuel, ¿sí? Que son evaluar al lactante. Evaluamos al lactante, el lactante si está bien, si está sano, ya está. Nosotros le vamos a explicar que la manera de entender si la leche materna es buena o mala es evaluando al lactante. ¿Sí? Bueno, ahora sí, si querés pasar. Bien, fíjense, esto es lo que decían ustedes. La primera secreción o etapa de la leche materna luce de color amarillento debido a su alta cantidad de ¿qué? Ojo con eso. Bien. No había leído que decía calostro, pensé que estábamos hablando de la primera secreción del día. El calostro tiene ese color primero, tiene alto componente proteico y vamos a tener los beta-carotenos. Que si yo pienso, ¿dónde encuentro? ¿En qué alimentos encuentro beta-carotenos? Zanahorias, zapallos y alimentos de color naranja. Entonces este color amarillento, sí, que está presente en la leche materna, amarillento anaranjado, se debe gracias a los beta-carotenos. Habíamos dicho que tenía menor contenido graso, mayor componente proteico, ¿sí? Y entonces por eso se debe el color que presenta esta secreción. Pasarla si querés, Juli. Bien. Vamos a la madura directamente. Bien. Esta ya la terminamos de entender. Desde el día 15 posparto en adelante y secreta aproximadamente por día 800 mililitros. ¿Sí? Entre 700 y 800 mililitros por día de secreción. Bien. Bueno, y ahora se puede empezar con la alimentación complementaria, ¿sí? Me voy a parar así no. Bien. ¿Por qué empezamos con la alimentación complementaria a los 6 meses? Bien, ya va a haber necesidades energéticas distintas y la leche materna no va a poder satisfacerlas a estas necesidades, ¿sí? ¿Qué pasa? Esto ya después lo vamos a ver bien. Nosotros le vamos a tener que dar ciertas recomendaciones a la familia. ¿Sí? Lo ideal siempre es que el entorno, ¿sí? La familia, se pueda adaptar al lactante y no el lactante a la familia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando se dé el momento de la comida, vamos a tratar de que no haya pantallas de por medio. Vamos a tratar de que sea un ambiente tranquilo, calmo. Vamos a tratar de que todos coman al mismo horario y que todos coman lo mismo. ¿Sí? ¿Para qué? Para empezar a generar hábitos. Es re importante eso. Entonces, está bien, no quiere decir que la familia tenga que comer todos los días de su vida hasta los 9 meses del lactante papilla,
pero sí tratar de comer lo mismo, comer a la misma hora y demás. ¿Con qué les parece a ustedes que es importante empezar a recomendar? O sea, ¿qué recomendarían ustedes para empezar con la alimentación complementaria del lactante? Variado. Bueno, bien, variado. Vamos a hacer cuenta, vos sos el médico. Yo vengo y te digo, che, ¿qué le doy de comer? Vos me decís variado. Ah, bueno, le doy un bife. No, verdura. Ahí va, ok, bien. Hay que ver qué tipo de verdura le damos, ¿sí? Vamos a evitar verduras de hojas verdes. ¿Por qué? ¿Qué tiene la verdura de hoja verde? Tiene mucha fibra. Acuérdense que la fibra no se digiere, sino que se fermenta. ¿Se fermenta gracias a quién? Nosotros íbamos a tener un grupito de bacterias en un lugar del tubo digestivo que iban a contribuir a la fermentación de los componentes que no fueron digeridos, la microbiota intestinal. Y nosotros sabemos que el lactante todavía tiene la inmunidad que recién le pasó la madre, o sea que no tiene una microbiota desarrollada, y si no tiene una microbiota desarrollada, no va a poder fermentar lo que son estos distintos nutrientes. Ojo, otra cosa. A los 6 meses tampoco tiene piezas mentales y tampoco se le pueden dar antiprofesores. Bueno, cuidado con eso porque si bien no tiene la dentición completa, hay algunos casos, que son varios, en los que el recién nacido ya nace con dentición. Pero tampoco tiene explicación. No, lógico. Por eso mismo que vamos a optar por la papilla, ¿sí? Es por eso que siempre al principio papilla, por lo menos hasta los 8 meses de vida, ¿sí? Una papilla, y tenemos que tener en cuenta 5 no, ¿sí? Los famosos 5 no. No verduras de hojas verdes, no carne picada. La carne picada, ¿hasta cuándo la recomendamos? Según la OMS, después de los 5 años. Entonces ustedes dicen, ¿y cómo le doy carne? No le puedo dar un bife, un cacho de carne al chico. Lo que se va a hacer es cocinar la carne bien, vuelta y vuelta, porque la bacteria que causa la enfermedad de la carne picada está en la superficie. Si yo pico la carne, lo que hago es mezclar la bacteria en toda la carne, ¿sí? O sea, no queda solo en la superficie, sino que queda en todo el material, en toda la comida. Entonces se cocina bien la carne por fuera, eso mata las bacterias, la carne se sigue cocinando por dentro, se corta en trozos chiquitos y se le da de comer, ¿sí? Eso por un lado. Dijimos, no verduras de hojas verdes, no carne picada, Nada con el tamaño y la forma de un maní. nada con el tamaño y la forma de un maní, no miel, ni sal ni azúcar. Bien. ¿Por qué no le damos sal y azúcar? ¿Cómo? Más fuerte. Claro, a ver, no le vamos a dar, si le hago una papilla de banana, no le voy a poner azúcar porque el alimento ya tiene azúcar, ¿sí? Lo mismo con si le hago una papilla de calabaza, no le voy a poner sal, ¿sí? O sea, evitemos que se acostumbre al alimento natural, eso es lo importante, lo que se busca, que se acostumbre a la forma natural del alimento. Ya después cuando crezca, si le quiere poner sal o azúcar, que le ponga, pero lo ideal primero es que no se acostumbre a esos agregados. Y si yo, por ejemplo, le quiero empezar a dar fruta, ¿puedo? Bien, en forma de papilla. Entonces, ¿yo qué hago? ¿Le preparo, por ejemplo, el mismo día 2 frutas y se las mezclo o se las doy por separado? Bien, vamos a hacer lo siguiente. Un día pruebo darle una fruta, veo, o sea, si le doy la fruta, veo que no genera reacción alérgica. Al otro día pruebo con otra, cuando la come veo que no genera reacción alérgica y ahí recién puedo juntar a las dos. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque si yo le doy, suponte, banana y manzana, yo no sé cuál de las dos fue la que le dio alergia, ¿sí? Entonces siempre es importante primero empezar a dar de a una para después mezclar una vez que yo sé que es seguro el alimento, ¿sí? Entonces al principio tratemos de que no se mezclen estos alimentos y que sean de a uno y mezclarlos cuando ya sabemos que son seguros. Bien. Ya sabemos que a los 6 meses tenemos presencia, ¿sí?, de algunas enzimas digestivas, tenemos más presencia de lo que es la amilasa pancreática, vamos a tener un poco más de secreción de ácido clorhídrico, vamos a tener un poco más de motilidad a nivel del tubo digestivo. Y bueno, la permeabilidad del intestino se va haciendo cada vez menor, ¿sí? Entonces eso es lo que a mí también me indica que yo puedo empezar a darle de comer cierta cantidad, cierto grupo de alimentos. Bien, Juli, ¿vos querías agregar algo? Y a ver, de lo que está diapo, ir viendo cómo, o sea, es importante en
entender que no es que el bebé cumple 6 meses y directamente se sustituya la leche por los alimentos, sino como de a poquito la van a ir reemplazando, ¿sí? Entonces, como dice acá, primero de los 6 a los 8 meses leche materna más 2 comidas y después ir implementando 3, 4 por día, ¿sí? ¿Por qué? Porque también va a ir aumentando el requerimiento energético, ¿sí? Del bebé. Entonces, por ejemplo acá, de los 6 a los 8 meses va a necesitar aproximadamente 680 kilocalorías por día, donde 415 las aporta la leche y 265, todo estos números aproximados obviamente, las aporta la alimentación complementaria. Entonces, viendo cómo hasta llegar al año o más aumentan las calorías que van a necesitar por día y cómo van aumentando las de la alimentación complementaria y cómo van disminuyendo las de la leche para posteriormente a los 2 años ya directamente que no se dé más, ¿sí? Acá, ¿cuándo comenzaron? Hay muchos factores a tener en cuenta, pero un poco también lo que estuve viendo antes con Pedro es el tema de que viendo un poco todo lo que llamaron con Pedro antes, cuestiones a tener en cuenta para comenzar la alimentación complementaria es, como decía el compañero, el tema de poder mantenerse sentado con poco apoyo y también es relevante el hecho de que el bebé muestre interés hacia la comida que se esté presentando, es decir, que se incline hacia adelante y pueda observar el alimento. También acá tenemos que desaparezca el reflejo de instrucción, comienza la erupción dentaria aproximadamente a los 6 meses. ¿Alguien sabe cuáles son las primeras piezas dentarias que aparecen? ¿Qué incisivos? ¿Superiores o inferiores? ¿Cuáles? Inferiores. Acá, los de acá abajo, los incisivos inferiores. Y después también va a haber una mejor coordinación entre ojos, manos y boca. ¿Sí? ¿Qué riesgos hay si la alimentación complementaria es precoz o tardía? Porque digamos, los 6 meses no se dice por capricho 6 meses. Los 6 meses tiene su razón, ¿sí? ¿Alguien sabe qué puede pasar si se arranca antes o si se arranca después? Si se arranca antes, el sistema digestivo del lactante todavía no desarrolló las enzimas necesarias para poder digerir el alimento. Va a estar inmaduro. Si se comienza después, puede llegar a haber puede haber baja de peso en el lactante. Bien. Por los requerimientos nutricionales. Perfecto. También otra razón, por ejemplo, si es precoz, todavía va a estar el reflejo de instrucción, entonces se nos puede vagar el bebé. Y si es tardía, nos puede llevar a que en un futuro no tenga ganas de probar ciertas texturas o sabores, no te va a comer nada el pibe porque no le va a gustar porque no se lo diste en su momento. También puede llevar a distintas enfermedades, también es relevante para que lo estudien ustedes, pero está comprobado que puede llevar a lo que sería, por ejemplo, diabetes tipo 1. Bueno, y más razones no hay, pero como dijo el compañero, está muy bien. Tengan en cuenta que así como nosotros sufrimos metabolismo de parte de los distintos nutrientes, ahora la dejo Juli que termine con esto, pero si quieren podemos charlar un poquito de eso. Si bien el jueves vamos a hacer un poco más integrado todo, lo que es la nutrición en la adultez, yo tenía ganas de charlar un par de estas cuestiones, así no se hacía tan denso el jueves. Bien, ¿paso otra? No, deja de ser. Bien, ya termino con esto y te dejo. Dale. De ver qué pasa cuando se consume hidrato de carbono, qué pasa cuando se consume proteína y qué pasa cuando se consume lípido. Nosotros sabemos que cuando llega al intestino, esos nutrientes pasan a qué tipo de circulación. Circulación portal, ¿sí? Acuérdense que la vena porta se forma por una rama de la vena esplénica que se anastomosa con la vena mesentérica superior y me forma el tronco espleno-mesentérico. A ese tronco espleno-mesentérico le llega otra vena que es la vena mesentérica inferior y es ahí donde se me forma la vena porta, que recoge toda la sangre del tubo digestivo a excepción de los 2/3, medio e inferior del recto, ¿sí? Eso también lo vamos a ver mañana porque está bueno entenderlo y forma parte de lo que es la anastomosis portocava, que son cosas que en la práctica se suelen ver mucho. Entonces, sabemos que las proteínas y los hidratos de carbono van por circulación portal. ¿Y los lípidos? Circulación linfática. Tengan presente eso, después si quieren charlamos un poquito, pero ahora sigamos con esto, ¿sí? Bueno, acá dice, la alimentación debe ser completa, equilibrada, suficiente y adecuada. ¿Esto con qué va? Un poco de la mano.
algo que se ve más en la UP5, UP6. Bien, leyes de fútbol. Entonces, completa, la idea es que en la alimentación del bebé haya, por lo menos por día, un alimento de cada grupo de alimentos. ¿Qué grupos de alimentos conocemos? No, grupos de alimentos tenemos leches, yogures y quesos o lácteos, carnes y huevos, frutas y verduras, cereales y legumbres, ¿qué más? Después hay uno que se pide evitar, pero también se puede dar su consumo moderado, azúcares y dulces, ¿sí? Eso quién lo plantea. ¿Se acuerdan ustedes quién plantea eso? Las GAPA, ¿sí? La Guía Alimentaria para la Población Argentina, que además de plantearme esto me dice dos cosas más. ¿Cuánta agua tengo que tomar y cuánto ejercicio tengo que hacer por día? ¿Se acuerdan de eso? Son. ¿Cuántos vasos de agua equivalían? ¿A cuántos vasos de agua? 8 vasos de agua y cuánto tiempo de ejercicio por día? 30 minutos. Eso no solo va a contribuir a un mejor estado físico, sino que también, si prestamos atención, en la UP8, en la de Alberto, tiene problemas para evacuar. Yo sé que estamos en lactante, pero fíjense cómo con lo de la capa terminamos con Alberto. Estas estrategias, ¿sí?, de alimentación más el ejercicio más el consumo de agua van a favorecer al proceso de la defecación, la formación de las heces y la excreción de las heces. Entonces, las capas no son solamente un circulito, ¿sí?, que hay que memorizarlo. No hay que conocer todo lo que dice la capa, pero sí hay que entender, hay que saber aplicarlo, ¿sí? Entender el por qué mencionan todas estas cosas que mencionan las guías. Bueno, entonces con completa tenemos de que debe haber por lo menos un alimento de cada grupo alimentario. Que a su vez va de la mano con que sea variada, ¿sí?, para ir implementando distintos tipos de alimentos, ir variando los sabores, las texturas, los colores y demás, ¿sí? Después, equilibrado y suficiente van un poco de la mano, tiene que ver con la proporción de comida en el plato, ¿sí?, como también se tiene que poder, debe poder cubrir el requerimiento energético que va a tener el bebé según el momento en el que se encuentre. Y después adecuada, ¿sí? Lo mismo, si tiene 6 meses no le vamos a dar un entrecorte, le vamos a dar una papilla o un puré, ¿sí? Bueno, y acá hay unos términos que me pareció interesante agregarlos acá a la diapo, que son la ventana crítica y el baby led weaning. ¿Alguien sabe alguno de estos dos términos? ¿No? ¿No le suena? Bueno. La diapo, Pedro. La ventana crítica es un término que sugiere la OMS y plantea que si antes de los 10 meses no se introducen alimentos sólidos grumosos, es posible que aumente los riesgos de dificultades para la alimentación en el futuro. Lo mismo, como decía antes, distintas, ¿qué pasa si la alimentación complementaria es muy tardía? En un futuro va a ser difícil implementar distintos sabores, texturas, demás. También el bebé va a ser mucho más propenso a tener alguna alergia o insuficiencia alimentaria, ¿sí?, como también un montón de distintos padecimientos que no nos competen a nosotros. Y el baby led weaning, o también dicho, alimentación complementaria, autorregulada o a libre demanda, es básicamente dejar que el bebé coma por sí solo. En vez de ir a hacerle el avioncito con la cuchara, dejar que el bebé agarre los alimentos, los vea, los toque, que reciba estimulación, y el propio bebé va a decidir cuándo es un buen momento para llevar la comida a su boca, ¿sí? Acá un ejemplo. Después te la regalo, tener que limpiar todo el enchastre que hace, pero bueno. Bueno, y acá, bueno, esto ya estuvimos hablando un poco. Bueno, y acá más recomendaciones. Sí, bueno, más que nada esto es lo que yo había mencionado al principio, para lo que es para los hábitos, ¿sí? Evitar pantalla a la hora de que se dé la alimentación, involucrar al niño, no quiere decir que formen parte del proceso de cocinar, del proceso de poner la mesa, ¿sí?, de sentarse a comer todo en el mismo horario. Que acá no lo menciona, pero es importantísimo el ambiente, ¿sí? Muchos problemas que tienen que ver con la alimentación tienen que ver del vínculo con la madre, tienen que ver del vínculo con la familia, entonces sí es importante que sea en un ambiente adecuado, ¿sí? Por eso, pensar en la alimentación complementaria no solamente qué es lo que va a comer el bebé, sino también cómo lo hace, con quién lo hace, dónde lo hace, cuándo lo hace. Entonces también tiene su lado social, ¿sí?
porque también puede tener influencia en lo que sería el apego, ¿sí? Entonces, ir incluyéndolo en la familia, no hacerlo al costado, sino incluirlo a la hora de la mesa, incluirlo a la hora de cocinar, y como dice acá, establecer rutinas. ¿Por qué? Porque el bebé va a aprender viendo a la familia, ¿sí? Imitando las rutinas que haga la familia. Entonces ahí va a empezar a desarrollar rutinas, horarios y demás. Bien, acá terminamos. Espero que se haya entendido. ¿Quedó alguna pregunta que quieran hacer, alguna duda, algún tema en específico que quieren que charlemos? Tengo un poquito cara de duda yo. Como podemos definir la extinción? ¿La? El reflejo de extinción. ¿El reflejo de extrusión? Si va a ser